Primera lectura, lectura del libro de Samuel. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 39 y la salmodia dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El cuerpo no es más para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, y dice de la siguiente manera: en aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, le dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús en un momento dado se volvió, y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Se encuentra primero con su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Y esto es palabra del Señor. Leemos en la primera lectura tomada del libro de Samuel: aquí estoy, vengo porque me has llamado. El niño Samuel ha quedado consagrado a Dios en el santuario de Silo. Durante la noche oye una voz que le llama por su nombre y se dirige al sacerdote Elí con estas palabras que reflejan su disponibilidad. El sacerdote simplemente se limita a responder que él no ha llamado al niño
y lo invita a que vuelva a acostarse de nuevo. Cuando el hecho se repite hasta 3 veces, comprende que esa voz misteriosa viene de lo alto. Así que, aconsejado por el sacerdote, cuando Samuel se siente llamado de nuevo, responde como le sugirió el sacerdote Elí: habla, Señor, que tu siervo escucha. Todos nosotros podemos hacer nuestra esta experiencia y responder con el salmo responsorial: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si el pequeño Samuel escuchó en el templo la llamada de Dios, nosotros sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, como nos dice San Pablo. Así que no tenemos que ir lejos para escuchar esa voz celestial. El Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario nos recuerda que la llamada eterna de Dios se ha hecho presente en el tiempo por medio de Jesús. Juan Bautista lo descubre entre las gentes y lo señala como el Cordero de Dios. Andrés y otros de sus discípulos dejan al Bautista y lo siguen. Jesús les dirige una pregunta que podría parecer rutinaria: ¿qué buscan? Pero esta es una pregunta que nos lleva a examinar nuestros deseos más íntimos. Con frecuencia creemos que para satisfacerlos basta con buscar bienes, puestos de poder o signos de que difundan nuestra fama. Pero quien busca satisfactoriamente no siempre encuentra la felicidad. Los 2 discípulos de Juan se limitan a preguntar a Jesús dónde vive, y él responde con una invitación: vengan y lo verán. Aquel encuentro con Jesús debió de llevarles a comprender que lo importante de Jesús no era dónde vivía, sino quién era. El Evangelio es una lección también para nosotros. No importa buscar algo, sino encontrar a alguien. Los 2 discípulos de Juan el Bautista comprendieron que las palabras del precursor las llevaban en realidad hacia el esperado por su pueblo. Lo comprenden y se apresuran a anunciarlo a los demás. Así lo hace Andrés dirigiéndose a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías. Los 2 discípulos de Juan han visto satisfechos sus deseos por la alegría de un hallazgo siempre soñado. Andrés y su compañero han pasado ya de la búsqueda al encuentro. Han pasado del siervo al Señor y del profeta al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. El pequeño Samuel había escuchado la voz de Dios que se dirigía a él en la noche en el ámbito del santuario. Los discípulos de Juan encuentran al que es la palabra de Dios a pleno día y en el espacio abierto cerca del Jordán. Hemos encontrado al Mesías. El niño Samuel escuchó un mensaje de Dios que él había de transmitir al sacerdote Elí. Los discípulos de Juan escuchan al enviado de Dios y comprenden que ha de anunciar a los demás de la riqueza de ese encuentro. Señor Jesús, nos pasamos la vida buscando algo que nos haga felices de verdad. Pero nuestras búsquedas nos dejan siempre insatisfechos. Nuestra fe nos enseña que tú eres la verdadera meta de nuestra búsqueda. Permítenos acompañarte y escuchar la palabra para que podamos anunciarte gozosamente a nuestros hermanos. Amén.